Buenos días a todas y todos las que nos acompañan de manera presencial y también virtual en este evento que hemos llamado Perú, Crisis Democrática, Derechos Humanos e Impunidad. Mi nombre es Florencia Ricciardo, soy la directora adjunta del programa para la región andina, el Caribe y Norteamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Junto con mi colega Jo Marie Bert de WOLA estaremos moderando esta conversación, que es parte de un esfuerzo de organizaciones nacionales y regionales que hace largo tiempo trabajamos los derechos humanos en el Perú. En el marco de la Asamblea General de la OEA, desde APRODE, DEMUS, IDL, DPLF, WOLA y CEGIL, vimos la necesidad de convocar este espacio para conversar sobre la inestabilidad política, la creciente polarización en el Perú y el impacto que ello tiene en la democracia y los derechos humanos. Contando con la gran presencia de nuestras colegas peruanas acá, Marisabel Seano de DEMUS, Cruz Silva de IDL y Gloria Cano de APRODE, nos pareció que era el momento indicado para conversar sobre cómo se desarrolló la última crisis en el Perú y cuáles son algunas de estas posibles salidas a la crisis que estamos viendo. Para eso vamos a contar con un espacio de 1 hora y media, donde vamos a tener a estas 3 panelistas que acabo de mencionar. Van a hablar por 20 minutos cada una de ellas y después vamos a abrir el espacio para preguntas del público. Antes de pasarles la voz a nuestras colegas peruanas, nos gustaría dar una breve introducción de por qué es importante que hoy en este espacio acá en Washington podamos conversar sobre lo que está pasando en el Perú. Como punto de partida creo que tenemos que señalar que la crisis en el Perú no comenzó en diciembre del 2022 con el intento del autogolpe del expresidente Castillo, sino que viene de crisis cíclicas que generaron la salida del pueblo a la calle, la represión estatal y el ataque a quienes defienden la democracia y los derechos humanos. Así lo vimos en 2018 con la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras el indulto a Fujimori, con la vacancia del presidente Vizcarra en 2020 llevada adelante por el Congreso y durante el actual gobierno de Dina Boluarte en 2022. En el medio de todo esto, el Congreso también sufrió una disolución y sin dudas ha tenido también un rol predominante en la crisis de las diversas llamadas vacancias presidenciales. Por ello es que consideramos que lo que hace 6 meses está ocurriendo en el Perú no es algo aislado. La respuesta estatal a esta última crisis ha sido el uso indiscriminado de la fuerza y excesivo. A la fecha se contabilizan más de 60 muertos por proyectiles de arma de fuego y se han registrado al menos 1.300 personas heridas y cientos de personas detenidas y arbitrarias ilegalmente. Antes de pasarle la palabra a nuestra primera panelista, nos gustaría proyectar un video de 30 segundos que trajeron nuestras colegas desde Perú. Muchas gracias. Quispe Rojas es el papá de Beckham Romario Quispe, un joven deportista de 18 años que falleció a causa de un proyectil de arma de fuego durante las protestas del 11 de diciembre en Apurímac. Y nosotros lamentablemente no encontramos justicia, nosotros queremos justicia. Por eso yo, como me han nombrado presidente de fallecidos, yo voy a luchar hasta el último, hasta final, y a todos los fallecidos. A Beckham le truncaron su carrera futbolística y por ello sus familiares exigen justicia, no más impunidad. Bien con el Parlamento, que había venido desarrollando también un niveles de acoso hacia la persona de Pedro Castillo y su gobierno. Había mucho sentimiento y existe mucho sentimiento también de parte de los quienes fueron sus mayores electores de Pedro Castillo, sobre todo en el sur del país, pues se identifican con una persona, un profesor rural, una persona de un nivel, digamos, cultural de la mayoría de las personas en el sur del país, de clase, una persona rural, y que pensaban en ese momento de que, así como él, muchos otros pueden tener un nivel de poder participar políticamente y tomar decisiones en el país, ¿no? Entonces, a partir de ahí se generaron una serie de protestas, pero la mayoría comenzaron a ser un poco más fuertes cuando se da el golpe, digamos, lo que podía ser la respuesta a ese golpe, que es
las acciones del Congreso de su destitución de Pedro Castillo, la detención de Pedro Castillo, pero sobre todo después del anuncio de Dina Boluarte, que lo sucedió constitucionalmente en el gobierno, pero que ella señaló al momento de hacer la juramentación que se iba a quedar hasta el 2026. La mayoría de personas pensaban de que era necesaria una transición, pero que esta tenía que ser convocada lo más antes posible, tal vez la salida a una asamblea constituyente, tal vez salir un gobierno de transición, algunos cambios, medidas políticas de cambio para la mejor participación política, pero nada de eso sucedió. Lo que se anunció fue que se quedaban hasta el 26, hasta el 2026, y se iniciaron entonces una serie de protestas a nivel nacional. Las protestas más fuertes, sobre todo, se dieron en el sur del país, una zona no solamente, una zona que ha sido el mejor, digamos, el mayor bastión de Pedro Castillo, donde las elecciones ellos obtuvieron ahí, Pedro Castillo con Perú Libre obtuvieron entre el 80 e incluso 90% de la votación. O sea, es decir, lo sentían, apostaron ellos por ese gobierno de Pedro Castillo. Entonces, a partir de ahí comenzaron a darse una serie de protestas, que es cierto que hubieron algunos núcleos en la protesta que fueron violentas, que realizaron algunos actos de vandalismo, pero que debían haber sido controlados por la Policía Nacional sin mayor problema. Lo que se hizo fue que la primera protesta que fue reprimida en forma alarmante fue efectivamente la situación en Andahuaylas. Andahuaylas es una provincia en el departamento de Apurímac. La gente salió a tomar el aeropuerto como una medida de protesta, un aeropuerto que no es utilizado, que no está en uso ese aeropuerto, pero que decían, bueno, que como un activo crítico había que defenderlo. La protesta continuó en la ciudad y se ocasionó, la represión ocasionó 6 fallecidos y posteriormente hubo uno más que falleció producto de las heridas. La mayoría menores de edad. Gente que había salido, algunos a protestar, otros a mirar la protesta. Hemos visto la imagen del señor Dani Quispe. Él ha perdido su hijo de 18 años, quien estaba en la ciudad de forma casual y que decidió participar de alguna manera, mirando, observando la manifestación, y fue alcanzado por una bala. Ahí se usaron, hay una situación de que algunos jóvenes comenzaron a grabar la represión desde un cerro, y hubieron algunos francotiradores apostados en la azotea de un edificio, y desde ahí comenzaron a atacar a las personas que estaban o filmando o participando en la protesta. Entonces, este uso de francotiradores tuvo también un patrón lesional. ¿Hacia dónde dispararon estos francotiradores? Hacia el cuello y cabeza. La mayoría de las personas fallecidas precisamente presentan ese tipo de lesiones. Cuando ocurrió esta situación, estaba el ministro de Defensa, ha estado el señor Otárola, estaba como primer ministro el señor Pedro Angulo, y ambos justificaron de alguna manera la situación. Incluso la propia presidenta Dina Boluarte lo justificó señalando de que lo que hacían era defender los activos críticos, es decir, el aeropuerto. Posterior a ello, ocurre la masacre en Ayacucho. La gente salió a protestar, era una protesta pacífica, sin ningún tipo de problemas. Un grupo de manifestantes se dirigió hacia el aeropuerto, pero ellos fueron desalojados mediante una conversación que hubieron con las fuerzas policiales e incluso gente del ejército, que los conminó a desalojar. Es desalojado pacíficamente también el aeropuerto, pero luego parece que hubiera existido algún tipo de orden posterior, porque comienzan desde el aeropuerto desocupado a disparar hacia las personas que estaban a los lados. Es decir, personas que estaban por las calles, personas que incluso simplemente transitaban por ahí. Se desplazan fuera del aeropuerto hacia las zonas aledañas al aeropuerto, al cementerio de Huamanga y calles vecinales ahí, y ahí se produce la muerte de 10 personas. Algunas de ellas eran menores de edad, personas que transitaban, personas que llegaban de sus trabajos, personas que salían, que simplemente regresaban de estudiar, etc. El patrón lesional, el mismo.
cuello, cabeza y tórax. Nadie dispara a una persona pensando herirla, ¿no? Al tórax o a la cabeza. Es un patrón lesional que claramente está destinado a poder crear un resultado que es el de la muerte. Después de lo de Ayacucho, la presidenta Dina Boluarte, dijo que se iba a investigar esa situación y señaló que incluso que había ordenado, se había dispuesto, que había conversado con el jefe de las Fuerzas Armadas para que la investigación estuviera en manos del Foro Militar. Cosa que ya sabemos que la propia Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que no es posible porque estos fueros no revisten ningún signo de objetividad ni independencia. El propio Tribunal Constitucional peruano lo ha señalado en varias ocasiones que precisamente el Foro Militar no es un fuero que pueda investigar violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para nosotros esta situación, esta expresión de la presidenta Dina Boluarte era una expresión, una garantía de impunidad para la gente, precisamente decirle, miren, no se preocupen que vamos a hacer las investigaciones, pero van a estar a cargo del Foro Militar. Después de ello, no hubo ninguna remoción, ningún llamado de atención, ninguna manifestación, digamos, de investigación fuerte, para nada, sino que las protestas continuaron en el sur del país y llegó también lo que ocurrió en Juliaca. En Juliaca también salen la gente a protestar, ahí es la Policía Nacional la que se hace cargo de la represión, y el mismo patrón lesional ocurre también en Juliaca con el resultado de 19 personas fallecidas y decenas de personas heridas. Vemos que las protestas habían también en Lima y en otros lugares del país, pero con algunas diferencias, ¿no? La diferencia en la represión en la sierra ha sido con armas de guerra, con el patrón lesional para ocasionar la muerte. En Lima y en otras zonas de la costa del país, el patrón fue diferente. O sea, sí, se utilizaron perdigones de goma, que también, por su uso, también ocasionó la muerte de una persona, pero digamos que la situación, la represión fue diferenciada tanto en la sierra como en la costa. ¿Qué se hizo a raíz de ello? Algunas fiscalías, como la Fiscalía de Ayacucho, comenzaron a documentar la situación y comenzaron a ir señalando y obteniendo nombres de las personas que habían actuado en esta represión. Sin embargo, la fiscal de la Nación, que claramente ha tenido una posición, ha adoptado una posición política desde nuestro punto de vista, comenzó a tratar de que estas investigaciones pasaran a una Fiscalía de Criminalidad Organizada. No una Fiscalía de Derechos Humanos, sino una Fiscalía de Criminalidad Organizada, tratando de señalar que el origen de la protesta, la violencia y las consecuencias son producto de la decisión de Pedro Castillo. Creo que para ella, efectivamente, esa era, digamos, su tesis desde la Fiscalía y hacia dónde tenía que ser orientadas las investigaciones. Y por eso su decisión precisamente de llevar a cabo las investigaciones a partir de la criminalidad organizada bajo ese precepto. Luego, tanto la sociedad civil, constitucionalistas y muchas personas comenzaron a dar su opinión de que eso no podía ser, de que tenía que ser, digamos, investigado por fiscalías especializadas en derechos humanos. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llega al país a hacer una visita de investigación, llega en 2 oportunidades y presentar también sus resultados. Pero también Amnistía Internacional se desplaza con un equipo de emergencia hacia la zona, llega a Andahuaylas, llega a Ayacucho, logra entrevistarse con las víctimas, logra obtener documentación y sale un primer informe que es una llamada de atención y que realmente abre los ojos a muchas personas que hasta ese momento pensaban de que efectivamente la situación había sido provocada por vándalos o por personas que habían tenido la intención de hostigar al gobierno de Dina Boluarte. Lo que señala el informe de Amnistía fue importantísimo porque se señala claramente que ha habido ejecuciones extrajudiciales. Luego viene el informe también de Human Rights Watch, que también se desplaza hacia la zona, también con el mismo resultado, y posteriormente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también certifica que efectivamente ha habido en Ayacucho una masacre, lo que denominó en el informe una masacre.
Posteriormente han habido informes periodísticos como de New York Times, también el informe de IDL Reporteros, del diario La República, que confirman con videos, una investigación exhaustiva, que confirman con videos cómo fueron asesinadas las personas que estaban sin armas, absolutamente indefensos, en las calles de Ayacucho, en las calles de Juliaca, y que fueron alcanzadas por balas destinadas precisamente a causar la muerte. Incluso hay algunas personas que estaban ayudando a otros heridos, que estaban curando a otros heridos, tratando de auxiliarlos cuando son alcanzados por los proyectiles de arma de fuego. Entonces, lo que efectivamente estas investigaciones, lo que logran dar a la luz, dar a conocer, es que efectivamente aquí hubo no solamente un uso excesivo de la fuerza, sino que en lugares como en Ayacucho hubo una masacre, hubo la intencionalidad, efectivamente, desde nuestro punto de vista, de dar una especie de lección a otros protestantes. Y por ello es que sacan el ejército a la calle y se realiza una persecución en las calles de Ayacucho, tratando de ocasionar la mayor cantidad de muertes posibles. Estas investigaciones, posteriormente, la Fiscalía de la Nación ha destinado un equipo especial bajo sus órdenes para hacer las investigaciones, los retira de la competencia de las fiscalías que estaban siendo investigadas, pero que a través del tiempo todavía no se da un resultado. Nosotros creemos, como lo han señalado también en los informes de Amnistía o los informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estas investigaciones tienen que ser reforzadas, tiene que haber algún tipo de apoyo técnico, porque hemos visto, por ejemplo, en Juliaca, algunas personas incluso fueron sepultadas, enterradas por sus familiares sin haber tenido una necropsia. Entonces, porque no había personas, no había personal dedicado a esas menesteres, y lo que se hizo fue enterrarlos, darles una sepultura, y recién, posteriormente, después de 2 o 3 meses, se está realizando algunas exhumaciones. Entonces, aquí lo que se necesita es un grupo especial, un grupo de expertos que pueda apoyar esa labor de investigación para poder garantizar también su eficacia, ¿no? Porque creemos nosotros que puede haber una orientación desde la Fiscalía de la Nación para llegar a un tipo de conclusiones, como lo que ella había adelantado ya la fiscal en sus discursos, que todo se genera a raíz de la decisión de Pedro Castillo de dar el golpe, y que la violencia que ocurre posteriormente es precisamente ocasionado por las huestes, entre comillas, de Pedro Castillo. Entonces, para nosotros es necesario que se realice una investigación exhaustiva, pero también con un expertise necesario para ello. Hay situaciones, por ejemplo, los heridos hasta ahora no tienen, si bien es cierto, se creó una comisión gubernamental, intergubernamental, para poder solucionar los problemas de los heridos, poder hacer atenciones a los heridos. Ello ha significado de que en muchas ocasiones no hayan tenido una adecuada atención médica. Hemos visto y conocemos, estamos documentando los casos de algunas personas que todavía incluso tienen los proyectiles en el cuerpo. Hay algunas personas que le dicen, no te puedes mover, está en ese proyectil ahí, si te mueves mucho, el proyectil puede desplazarse y ocasionar tu muerte. Entonces, ¿esas personas qué van a hacer? No podemos operar porque no tenemos acá los instrumentos necesarios. Entonces, es una obligación del Estado poderles dar una salida adecuada, una salida médica. No basta lo que diga un médico, tiene que haber una junta de médicos. Nosotros hemos encontrado en Andahuaylas a personas campesinas que fueron heridos, que tuvieron fractura producto del arma de fuego en el rostro. Les han hecho algunos implantes de platino, pero entonces esa persona dice, ahora me han dicho que ya no puedo salir. Si llueve, no puedo salir al campo, porque como es una zona de sierra donde hay relámpagos y rayos, el hombre ahora es un pararrayos humano. Entonces no puede seguir trabajando como campesino como ha venido haciéndolo durante sus 40 años. Entonces, esa situación no se está viendo, no hay una adecuada, digamos, seguimiento médico. Hay personas de Ayacucho
que les han hecho una intervención para poder reconstruirle el rostro, porque han sido alcanzados por proyectiles en la mandíbula, les han sacado un pedazo de hueso de la pierna y los han dejado discapacitados motoramente, precisamente por la sacada del injerto, para sacarle un injerto del hueso del pie, de la pierna, para injertárselo en la mandíbula, y ahora la persona no puede caminar, está cojeando. Entonces dice, para eso me han hecho esa intervención, no me pudieron colocar no me pudieron hacer otro tipo de intervenciones, y es eso lo que nosotros llamamos la atención de el tipo de acciones que viene llevándose a cabo desde los estamentos médicos para tratar a estas personas. Hay algunos que incluso han estado con una depresión tremenda. Hay un joven que ha tratado de suicidarse porque ha quedado desfigurado después del proyectil en su rostro. Un joven de 18 años que ve que su vida ha sido ya, desde su punto de vista, destruida porque no tiene, el rostro se lo han afectado enormemente. Entonces necesitan atención psicológica y no está habiendo ese tipo de atenciones como seguimiento de esta parte de esta comisión. Nosotros creemos que tiene que haber una investigación exhaustiva, que tiene que haber asumir las responsabilidades, pero sobre todo esta investigación tiene que apuntar precisamente a dar a los responsables, a los quienes dieron la orden de la utilización de estas armas de guerra, como fue el Galil en Ayacucho o las AKM en Puno, ¿no? En Juliaca. Entonces, lamentablemente no hay los pasos necesarios, con los expertise necesarios para ello. Por eso creemos nosotros que efectivamente tiene que haber el impulso de la creación de este grupo de especialistas para una investigación independiente que pueda garantizarle a las víctimas precisamente poder conocer la verdad de lo que sucedió y quiénes dieron la orden. Lamentablemente la Fiscalía de la Nación, creemos nosotros, que está teniendo una orientación equivocada y que yo estoy representando a las víctimas en el caso contra Dina Boluarte y hemos sido testigos de que en el interrogatorio a Dina Boluarte se le hicieron preguntas muy generales. Ninguno a apuntar precisamente a descubrir cómo fue que se tomó las decisiones. No se le repreguntó, no se realizó las acciones que cualquier fiscal haría ante la comisión de un hecho delictivo. No sé, entonces, personalmente, institucionalmente, creemos que esta situación no debe darse, que creemos nosotros que tiene que haber una fiscalía con una mirada mucho más objetiva e independiente para poder llegar a la verdad de quiénes son los responsables penalmente sobre las masacres que ocurrieron en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Yo creo que es importante señalar aquí que este año se cumple 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y la promesa de esa comisión y de toda la sociedad peruana fue nunca más. Y lo que nos está contando Gloria Cano es que nuevamente está sucediendo graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Y como en los años 80 y 90 el Estado está haciendo caso omiso, está volteando la cabeza, está diciendo yo no fui. Y la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar la investigación de los casos y ayudar a las víctimas a encontrar justicia y reparación. Las organizaciones aquí, CEGIL, WOLA, DPLF y RFK Center, hemos solicitado al gobierno de Perú que crea un GI que la Comisión Interamericana ha ofrecido hacer, y creo que es importante resaltar eso como una solicitud central de las víctimas del Perú. Ahora paso la palabra a Cruz Silva. Cruz es también abogada peruana del Instituto de Defensa Legal, otra organización muy importante de derechos humanos en el Perú, también miembro cofundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cruz es experta en el tema de justicia, independencia judicial y fiscal, y nos va a comentar un poco sobre cómo ve la situación sobre este tema en Perú actual y en general sobre
el manejo de el Congreso en el país. Cruz. Muchas gracias, estimada Jean-Marie. Muchísimas gracias, en principio, a todos y todas ustedes por estar aquí. Para nosotras es absolutamente importante que nos puedan escuchar y compartir la verdad de lo que viene sucediendo en el país desde nuestro acompañamiento como defensoras de derechos humanos, no solo porque particularmente esta verdad por parte del gobierno y lamentablemente aún la ineficiente actuación del sistema de justicia tratan de, para nosotros, ocultarla. Recordemos que incluso el gobierno está invirtiendo dineros para que diversos voceros y voceras salgan fuera del país y tergiversar la verdad. Yo quería además sumar lo que había señalado Gloria Cano, que el gobierno está invirtiendo dinero en seguir apoyando a las fuerzas policiales y armadas que lamentablemente han tenido este terrible actuar delictivo y de represión contra los manifestantes. No solamente les ha ofrecido bonos por la actuación que han tenido durante las protestas, sino que además en su discurso, sin tener en cuenta a las víctimas, les ha dado todo su apoyo, ¿no? Sin tener en cuenta a las víctimas de las protestas, ¿no? Los civiles. En relación a ello, por eso es que en este momento también hemos querido compartir con ustedes no solamente el testimonio de uno de los padres, de uno de los jóvenes asesinados en Andahuaylas, sino que también hemos traído algunas fotos representativas de diversos fotógrafos de una muestra que se llama 60 balazos, tomadas durante las protestas, ustedes lo pueden ver, y también todo un ejercicio de memoria sobre cuál ha sido esta constante lucha frente al actuar criminal y desestabilizador de la democracia en nuestro país, en un libro que tiene también ahí Arte por la Memoria. Quiero particularmente, además de eso, focalizarme en lo que ha sido la actuación de un actor político responsable, no solamente de la impunidad de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo desde diciembre del año pasado, sino también responsable de la crisis política y que no obstante está tratando de guiar la agenda pública, acompañando y soportando el gobierno y la irresponsabilidad política de la actual presidenta Dina Boluarte. Y concretamente es el Congreso de la República. El Congreso de la República desde hace ya varios años ha tenido una actuación permanente de retroceso sobre la protección de diversos derechos fundamentales. No solamente ha legislado desinstitucionalizando garantías de pueblos indígenas, de mujeres, de población LGTBIQ, sino también de algunas garantías de procesos de justicia en relación a las legislaciones penales, por ejemplo, en la lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, sino que además algunos líderes de las organizaciones políticas que están representadas en el Parlamento son personas que están involucradas actualmente en investigaciones fiscales. Y aparte de ello, han sido definitorios en la desestructuración de espacios de control político. Es este Congreso con este tipo de representación y alta deslegitimidad popular por casi el 90% por parte de la población, quien ha nombrado a 6 de los 7 integrantes del Tribunal Constitucional el año pasado y que ahora el tribunal está teniendo decisiones que convierten al Congreso de la República, por ejemplo, en un actor político sin control. Es concretamente la sentencia en el caso de las garantías y la meritocracia para poder elegir debidamente al defensor del pueblo, que dicho sea de paso, ha sido elegido también por este Parlamento en este año en contra de decisiones del Poder Judicial que exigía justamente un proceso que esté inmerso en garantías de meritocracia y perfiles de defensa de derechos humanos. También este Congreso ha sido definitorio para poder, por ejemplo, poner en jaque al sistema electoral, en tanto que quiere retroceder en las garantías que tienen los integrantes de una organización muy importante que es el Jurado Nacional de Elecciones, que actualmente preside el juez Jorge Salas Arenas.
y además ha comenzado a presentar diversas denuncias constitucionales frente a funcionarios públicos que están tratando de llevar a un tipo de control frente a los actores institucionales. Estoy hablando concretamente de las denuncias constitucionales sin fundamento en relación a integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que en este momento viene realizando procedimientos disciplinarios de la Fiscal de la Nación. Todos estos ejemplos son muestra de que el Parlamento, lamentablemente, desde hace ya bastantes meses, está yendo en contra de un sistema del sistema de control del poder político. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa en demasía. El Jurado Nacional de Elecciones en este momento, por ejemplo, también viene siendo objeto de la persecución del Parlamento, igualmente a través de una denuncia constitucional, y la Defensoría del Pueblo ha elegido como defensor del pueblo a un actor político que no tiene además conocimientos ni competencias en materia de derechos humanos. Así, el Congreso, al igual que Pedro Castillo en su momento cuando realizó el autogolpe de Estado fallido, es el actor político responsable de la crisis política ya desde hace varios años. El problema es que cuando el 7 de diciembre Pedro Castillo ejerce el autogolpe fallido, ese actor político cae, pero queda liberado de responsabilidad y asume la agenda pública el otro actor político responsable de toda esta crisis, que es el Parlamento. Y eso en este momento no es posible de ningún tipo de control en el Perú. Y por el contrario, sin ningún tipo de control, ha iniciado un cooptamiento total de las instituciones que podrían representar algún tipo de control político institucional, como en su momento el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Nacional de Elecciones. Y en este momento estamos muy preocupados también de lo que va a pasar con el nombramiento de la nueva Junta Nacional de Justicia el próximo año, que es la entidad que elige a todos los jueces y fiscales a nivel nacional. Es por esta razón la falta de responsabilidad del actor político del Congreso en toda esta crisis que las movilizaciones comenzaron a realizarse en el Perú. No solamente es, como pareciera, por supuestamente la caída de un presidente que por una historia larga de discriminación había logrado conectarse con la población, sino que en efecto se vio que el actor político tradicional de toda la crisis quedaba en la impunidad y sostiene ahora el gobierno de Dina Boluarte. Si ustedes se preguntan qué tipo de control hizo el Congreso cuando Dina Boluarte no tuvo ningún tipo de reacción ante la masacre de Ayacucho en diciembre, ante la masacre en Juliaca el 9 de enero, ante la interferencia de la policía en abuso de poder de una universidad en Lima, en San Marcos, o el asesinato de otro señor en una de las protestas en Lima, el Congreso no ha logrado hacer ningún tipo de control político ni llamar a su sede, a Dina Boluarte, para que explique debidamente qué es lo que pasó. No hay control. Entonces, nosotros y nosotras como defensores y defensoras de derechos humanos hemos tratado de señalar lo que está pasando en el país, acompañar a las víctimas, a los familiares, y lamentablemente también hemos sido víctimas de ataques, no solo de estigmatización como supuestos terroristas, desestabilizadores supuestamente del régimen, por decir la verdad, sino que incluso otras autoridades del sistema de justicia que son personas que son instituciones que deben ser criticadas, como en este momento el Ministerio Público, señalan que este trabajo de los defensores de derechos humanos son simplemente evidencia de supuestamente la partida de posición política que supuestamente estaríamos tomando, cuando lo que hacemos es identificar lo que está pasando con el sistema de derechos humanos en nuestro país. Algo que es muy preocupante en ese sentido también es, como lo señaló mi compañera Gloria Cano, la poca y ausente garantía que el Ministerio Público otorga para un debido proceso e investigación
de estos crímenes. No solamente es lo que ella ya ha señalado, sino que incluso desde el inicio de la gestión del actual fiscal de la Nación han habido cuestionamientos objetivos sobre el desmoronamiento de sistemas de investigación. Está el cuestionamiento de la desestructuración del equipo especial de Cuellos Blancos, que investiga una red de corrupción judicial y fiscal que se encontró en el año 2018. Está el cambio de fiscales que ven casos anticorrupción de funcionarios públicos. Una fiscal, la doctora Betsabe Revilla, venía investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, una jueza, Emma Benavides, que lamentablemente hoy la Fiscalía tiene planteamientos de dejar sin investigación, sin investigación penal. Posteriormente también hemos visto la interferencia de la fiscal de la Nación en la actuación del equipo Lavallato con la actuación de la doctora Benavides en el momento de la extradición del presidente Toledo al Perú. No solamente es el pésimo actuar y decisiones institucionales para promover una debida investigación en los casos de la crisis, sino que la actual gestión del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación tiene todos estos problemas objetivos comprobados y denunciados desde mediados del año pasado. Entonces, lamentablemente, la institucionalidad actual no nos garantiza que estos casos vayan a poder encontrar derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, nuevamente, el pedido de que la propuesta del que hizo la Comisión Interamericana sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, es una base ineludible para que pueda haber un mínimo de garantía sobre el descubrimiento de la verdad de estos crímenes y masacres. El día de mañana, dicho sea de paso, el Congreso de la República nuevamente va a decidir una denuncia constitucional contra una actual fiscal suprema, la doctora Zoraida Ábalos, donde más allá del caso en particular va a decidir políticamente sobre una decisión jurisdiccional que una fiscal suprema adoptó en la investigación respecto de Pedro Castillo. Y eso es una apertura para el control político de las decisiones de Fiscalía de la Nación. Y eso es una brecha más que se abre al quiebre de la institucionalidad y de las garantías y de la independencia fiscal, ante lo cual, dicho sea de paso, la Fiscalía de la Nación no se ha pronunciado en defensa de su propia independencia de forma contundente hasta el momento de hoy. Otro tema que nos preocupa largamente es todos los esfuerzos que el gobierno, que es sostenido por el Parlamento y los grupos de poder que ahí se encuentran, está usando todas sus herramientas para poder cambiar la verdad de lo que pasa dentro del país a nivel internacional. Ha nombrado últimamente una comisión consultiva de constitucionalistas que por lo general está integrada de personas que tienen una conocida postura antiderechos y que algunos están relacionados con un grupo que se llama la Coordinadora Republicana en el país, que nuevamente tiene un perfil antiderechos y algunos de ellos incluso son abogados litigantes de casos que el sistema de justicia ve. Algo que también no queremos dejar pasar es la preocupación que sobre esta situación estructural de ausencia de control va a significar, con por supuesto la protesta y la demanda legítima que va a volver a convocarse y que ya se está convocando para mediados del próximo mes. Va a haber una tercera marcha nacional, una tercera convocatoria, protestas nacionales ya no solo en el sur del país, sino también en el norte del país, donde, según las informaciones, van a salir a ejercer su legítimo derecho a la protesta pacífica, comunidades indígenas, ronderos y ciudadanos que dan cuenta del peligro al que se sigue desbocando el país. Y tenemos, lamentablemente, el temor, el grave temor de que este patrón de ejercicio de la fuerza frente a las protestas se vaya a repetir. No solamente porque el Ejecutivo no ve problema en eso, sino porque no hay una responsabilidad ni hay ningún contrapeso por el uso de la fuerza en lo que ya ha pasado. La masacre de Ayacucho, la masacre de Juliaca, el asesinato de adolescentes, incluso menores de edad,
en Abancay, un proceso de investigación que, dicho sea de paso, es el que está más atrasado respecto de las violaciones de derechos humanos actuales. Hay algo que señaló también Jean-Marie Bert en relación a Ayacucho. Nuestro país, desde el año 2000, trata de impulsar desde sociedad civil, sobre todo, y las familias de las víctimas, un proceso de verdad, de justicia transicional y de reconciliación. El informe de la verdad y reconciliación de las masacres de ese momento, este año cumple 20 años, y no obstante eso, en el mismo Ayacucho, uno de los lugares donde fue el mayor golpe de la dictadura, vuelve a ser testigo de estas prácticas. Y los policías que realizaron estos actos, los militares que realizaron estos actos y las autoridades políticas que lo están permitiendo, nuevamente no tienen ningún tipo ni de responsabilidad política, ni de responsabilidad administrativa efectiva, ni de responsabilidad penal. Al contrario, son premiados. El ministro de Defensa, que lo fue en diciembre, es hoy premier. Es hoy el presidente del Consejo de Ministros. Y el asesor de Dina Boluarte, el premier de Dina Boluarte, que en su momento lo fue al inicio de la crisis de derechos humanos, es hoy asesor del presidente del Poder Judicial. Y en el interrogatorio fallido que Procuraduría y Fiscalía le hizo a Dina Boluarte, en donde estuvo presente Gloria Cano, posteriormente dimos cuenta que el abogado de Dina Boluarte, la investigada, también fue abogado y es amigo del actual procurador general. Y, oh sorpresa, la Procuraduría no tuvo preguntas insidiosas, objetivas, debidas, cuando estamos hablando de decenas de muertes e incluso matanzas que califican como masacres. Simplemente se dijo que Dina Boluarte, su abogado, señaló que no iba a hacer ejercicio de su derecho al silencio. Y la institución dijo, ok, lo aceptamos. Supuestamente por una estrategia, pero la verdad, la verdad cae por sí sola. En ese sentido, el impacto que esta desestructuración de los espacios de control del poder, de defensa de los derechos humanos y toda la dinámica de represión, no solamente respecto de los protestantes, sino respecto de los defensores y respecto de los periodistas, hace esencial que la comunidad internacional, que los países que tienen una tradición de defensa y de difusión y de protección de los derechos humanos y de los principios democráticos puedan alzar su voz y mostrar su disconformidad y preocupación con esta situación que al momento de hoy no vemos con visos de solución. Lamentablemente, el Congreso tiene una alta desaprobación y no obstante no hay forma en el sistema político representativo de que se abra la cancha para salir de este enredo político / violación de derechos humanos. Y lo que tememos es que se vaya a presentar un liderazgo que en vez de proteger los derechos fundamentales, que es lo menos que está sucediendo en este momento, siga con el decantamiento de la mano dura, el autoritarismo. Y eso es grave para el país. Hemos estado teniendo periodos de gobierno democráticos, todos nuestros expresidentes están bajo el sistema de justicia. Muchas veces nos preguntan que, bueno, ¿el sistema de justicia funciona en el país? No, es demasiado débil. Al contrario, la sostenibilidad democrática y lo cambiante que es el sistema de justicia. Quiero concluir mi participación indicando que, nuevamente, es importante la concreción del GIEI para Perú. Es importante que la comunidad internacional pueda manifestarse, mostrar su preocupación, y es importante que se sepa que todos los apoyos o cooperaciones que países hacen con nuestro país no vaya a terminar en manos justamente de estos grupos del orden que están cometiendo
violaciones a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Cruz. Nos has ayudado a entender que lo que Perú está viviendo hoy en día no es solamente una crisis de derechos humanos, también es una crisis de la misma institucionalidad democrática y que estamos viendo en tiempo real el desmantelamiento de la democracia peruana y la construcción de un sistema autoritario que amenaza los derechos fundamentales de los y las peruanos. No es una forma tradicional de autoritarismo, no es un golpe de Estado, tampoco es una concentración de poder desde el Ejecutivo, como hemos visto, por ejemplo, en El Salvador bajo Bukele, sino una co-construcción desde el Ejecutivo y sobre todo el Congreso. Tus puntos han sido muy importantes en ayudarnos a entender esa realidad. Ahora quiero pasar la palabra a María Isabel Sedano, es también abogada peruana, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y ella nos va a hablar sobre la situación de personas defensoras, activistas, periodistas y otras personas que están activas en defender la democracia y los derechos humanos. María Isabel. Gracias. Durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori en los 90, una gran mayoría de feministas acuñaron y nos sumamos a una contundente frase: lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Y no es bueno para la democracia un gobierno como el de Dina Boluarte, un Congreso de la República con la gran mayoría que tiene el Congreso de la República del Perú hoy, con un ministerio público y un poder judicial que no garantizan las libertades políticas y los derechos políticos, y que usan el racismo, que usan los prejuicios de género para atacar a quien piensa políticamente diferente, para estigmatizar a quien ejerce el derecho a la protesta y en particular para quien lo ejerce si se trata de personas que pertenecen a pueblos indígenas, mujeres, hombres indígenas, a quienes cuestionan su derecho a la protesta. No es bueno para la democracia que el gobierno use al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al Ministerio de Educación para responsabilizar a las mujeres por las muertes de niños, niñas, adolescentes, muertes producto del uso letal de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú, achacándoles que son madres que no cuidan a sus hijos. O un ministro de Educación que cuando las mujeres ejercen su derecho a la protesta y con mucho esfuerzo llegan a Lima para poder sumarse a las movilizaciones a nivel nacional que llegaron a la ciudad capital, y que vinieron con sus hijos porque en el Perú no hay un sistema de cuidado que les permita dejarlos a buen recaudo, las haya comparado con animales. Ustedes pueden escuchar, leer estos comunicados y estas declaraciones. El ministro Óscar Becerra, ministro de Educación, señaló: ni los animales exponen a sus hijos así. Y eso es estigmatizar, eso es prejuicio de género y eso es un racismo indignante e intolerable en esta época de la historia de la humanidad. No es bueno para la democracia que en el Perú todavía la impunidad de los crímenes
producto de la violencia sexual durante el conflicto armado interno, hagan que ésta se perpetúe como parte de las prácticas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Nuestras organizaciones, APRODE, IDL, Demos, siguen luchando por lograr justicia en los casos de crímenes, ¿no?, de delitos sexuales que configuraron crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esto es muy difícil. Solo hay una sentencia condenatoria obtenida por el IDL y seguimos bregando duro en los juicios en los que estamos. Esto no ha implicado que haya reformas institucionales y menos reformas culturales de la cultura institucional. Por lo tanto, organizaciones como Demos recogen testimonios y documentan el uso de la violencia sexual de parte de la Policía Nacional del Perú cuando se trata de reprimir a mujeres en conflictos ecoterritoriales o en conflictos sociales como los del 14N. Y volvemos a encontrar que no se documenta, que no se registra, que las mujeres y sus familias no están en capacidad de denunciar por el trauma que esto implica. ¿Cuántas personas saben que en el 14N hubo por lo menos una víctima de desnudamiento forzado con secuelas físicas que no ha logrado justicia ni va a salir a declarar públicamente lo que pasó? ¿Cuántas personas saben que durante las protestas sociales, durante los ataques de la Policía Nacional del Perú, básicamente durante el ataque en el caso de la intervención abusiva en la ciudad universitaria de San Marcos y en la detención arbitraria a decenas de mujeres y hombres, hubo también ataques haciendo uso de la violencia sexual a defensoras, a activistas que estaban ahí cuidando de los manifestantes y que por salir en defensa, estando ya durante la detención arbitraria, sufrieron de estos ataques y que no están en capacidad de salir a denunciar. Y de las implicancias que esto tiene en sus compañeras de organizaciones para seguir en la lucha. No es que la gente ya se resignó a seguir luchando, no es que la gente ya aceptó la situación política del país. Es que todos sabemos que si vamos a una marcha a protestar, podemos morir, nos pueden asesinar. No es que solamente vamos a tener un problema de un momento de asfixia por un gas lacrimógeno, sino que podemos quedar con todas las secuelas o perder la vida, que ya señaló Gloria Cano con toda la descripción que hemos podido escuchar acá. Y a eso le tenemos que sumar que si eres una mujer indígena o eres una universitaria, una defensora y te detienen, puedes sufrir además alguna forma de violencia sexual de parte de la Policía Nacional del Perú. Que además no va a ser investigada, va a quedar impune. Y en estas comisiones que estamos exigiendo y en estos grupos de expertos y expertas que estamos exigiendo, tiene que haber, por lecciones aprendidas de lo que pasó con la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de otras experiencias, estas sensibilidades y estos mecanismos para poder tener
la capacidad de recoger, la paciencia para poder recoger estos testimonios con el mayor cuidado y la mayor seguridad, la mayor respeto por estas compañeras que puedan decir. Y acá sucede también lo que sucede en los conflictos ecoterritoriales y en otros conflictos sociales, y es que las defensoras tampoco denuncian los ataques que sufren. Y acá tengo, por ejemplo, a Cruz Silva, que no ha hablado en primera persona, y yo entiendo que lo haya hecho así, porque no suele pasar con las defensoras y los defensores que hablemos en primera persona. Pero aquí estamos dos abogadas que no porque Gloria no haya pasado lo mismo, solo que justo compartimos el momento con Cruz de haber estado en San Marcos impedidas de ejercer nuestro derecho a la defensa, solo que a ella le fue peor porque a ella la golpearon. A ella la atacaron físicamente y tuvo daños físicos que la dejaron con incapacidad por varios días, además del trauma que significó. Y yo fui testiga, bueno, además del... miren, yo no había experimentado el estrés que se sufre de que no puedas ejercer el derecho a la defensa, porque yo no he lidiado como mis compañeras en esas situaciones, la impotencia de que no te dejen entrar a defender a tus compañeras. Yo sabía que estaban compañeras mías y no se podía, pero fui testiga además de un compañero abogado joven de Puno al que la policía lo tiró al piso como si nada. Y si no fuera porque era súper joven y muy atlético, creo, pudo haber perdido la vida o quedado severamente lesionado, y negar en nuestra cara que lo hubieran hecho. Entonces, estas cosas es de una cosa que si eso causa impacto, pues lo que ha narrado Gloria de lo que han sucedido para nuestras hermanas y hermanos de Ayacucho, de Purímac, de Puno, pues lo que está sucediendo es que seguimos acumulando un daño social, un daño de magnitudes que nos van a costar décadas nuevamente de superar. Para ir terminando, quiero decir que además todo esto se produce con ataques en distintos frentes, porque este Congreso o este gobierno lo que les preocupa es seguir teniendo el control, el poder que quieren mantener para seguir sirviendo a intereses absolutamente particulares, ¿no? Porque siguen pretendiendo hacer reformas express, tanto de carácter político, tanto de carácter económico, que atentan contra derechos de los pueblos indígenas, contra el derecho a la seguridad social, contra los derechos laborales, ¿no? No solo es el ataque al control del sistema político, sino que atentan y de pronto, por insistencia, acaban de aprobar una ley que le reconoce derechos al concebido, ¿no? Y de esa manera cuestionar nuestro derecho al aborto terapéutico, que es el único derecho legal, de aborto legal que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, es una situación muy compleja, muy complicada, y no sé cuál será pues la experiencia de mis compañeras, pero creo que el balance es común. O sea, estamos en un momento de tanto ataque que no se puede más que tratar de que no te quiten más derechos, y no podemos avanzar absolutamente en nada más. Porque el presupuesto público, como ya se ha dicho acá, se va
en atacar a las personas. Y sí, nos preocupa, estamos aquí porque lo que va a pasar en julio, cuando haya la tercera toma de Lima, la tercera movilización nacional, no sabemos pues o sea, es preocupante, sí, estamos preocupadísimas después de que además la presidenta niega toda responsabilidad y nos manda un mensaje de cuántas muertes más queremos, ¿no? Termino diciendo que a todo esto hay históricamente personas que no existen para la realidad nacional, para la ciudadanía, menos para el Estado, que no existen en este tipo de análisis, que no tenemos cómo documentar. ¿Qué pasa en las protestas con las personas con discapacidad que protestan? ¿Qué pasa en las protestas con las personas afrodescendientes? ¿Qué pasa en las protestas con las personas LGBTIQ+? Lo que sí sabemos es que a más autoritarismo, a más fascismo, lo que está pasando es más crímenes de odio, porque la plata para la policía se va en armarse para atacar a los que protestan. Y lo que está pasando es que las mafias de la trata están matando a las mujeres trans en situación de prostitución y se está sabiendo y no pasa nada. Más mujeres están desaparecidas, más niñas están embarazadas forzadamente, ¿no? Niñas de 10 años ya son madres en el país y eso está sucediendo paralelamente y eso también son graves violaciones a los derechos humanos cuando el Estado no asume su responsabilidad frente a lo que está pasando. Esa es la situación que venimos a denunciar aquí. Esa es la situación que estamos viviendo ahora en el Perú y a eso no se le puede llamar democracia. Muchísimas gracias, María Isabel. Los ejemplos que nos has dado nos ayuda, creo yo, a entender muy claramente el papel que está jugando el racismo y el sexismo y el clasismo en la represión y la opresión que se vive en el Perú. Además, nos has ayudado a entender la relación entre la violencia y la impunidad existente, perdón, la violencia y la impunidad sobre crímenes del pasado y sobre todo la violencia sexual durante la guerra, con la violencia y la impunidad que se está viviendo hoy en día. Entonces yo abro el espacio para cualquier pregunta o comentario. Y no sé si estamos monitoreando, si desde el Zoom hay comentarios. Entonces, si las personas que nos están viendo en Zoom, si tienen alguna pregunta, Alex, tú nos vas a tener que ayudar con esas preguntas, ¿sí? Claro. Primero, alguien de aquí del público. Carolina, por favor. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar en Washington y por haber venido, por sus testimonios y su trabajo, especialmente por su trabajo. Me da mucho gusto ver a Cruz nuevamente. Dos preguntas. Una sobre el GIEI, ¿no? Sabemos que para que se establezca tiene que haber permiso y compromiso del Estado, ¿no? Y una carta de entendimiento con la Comisión Interamericana, con la BE, etcétera, dependiendo un poco el mecanismo que se utilice. Entonces, como lo decía yo, Marí, las organizaciones en Washington estamos haciendo incidencia para promoverlo y organizaciones de diferentes partes del mundo que trabajan en este tema, pero como tratar de escuchar de ustedes cuáles son, primero, las probabilidades reales, ¿no? Y qué contribuiría a aumentar esas probabilidades. Es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues no es un tema que tocaron, pero que en algún momento estuvo muy presente al inicio de las protestas y era el tema de las elecciones, ¿no? Que ya pareciera haberse como borrado mucho de la agenda, a pesar de que en un momento se veía como una posible solución a la crisis. Si nos pudiesen dar una actualización sobre eso. Gracias. Gracias, Carolina. A ver si tomamos un par de preguntas más. Cintia, por favor.
Y hasta qué punto es ayuda o no ayuda, no, para que tenemos un resultado mejor, para que no tenemos impunidad. Muchas gracias, Cintia. Una más, por favor. Watch, muchísimas gracias por la presentación de la información. Específicamente, pues estando acá. Disculpe, tienen que hablar en el micrófono, Ok, si no qué nos pena, escuchan qué la pena. transmisión Sí, en sí. vivo. Soy Andrew de Amazon Watch. Muchas gracias, por supuesto, por la presentación. Específicamente quisiera preguntarles sobre su perspectiva acerca del accionar de la embajadora Lisa Kenna en particular y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en general. ¿Cómo lo evalúan ustedes y qué sería su mensaje para ellos estando aquí en Washington esta semana? Muchas gracias. Gracias, Andrew. Damos la palabra a cada una. Breve, por favor, para poder tomar una segunda. Vamos a hacer una segunda rueda, si les parece, ¿sí? Sí, sobre el GI, a nosotros nos parece indispensable poder tener ese apoyo técnico que puede brindar el GI, porque efectivamente hay no solamente existe la desconfianza de lo que ocurre en el Ministerio Público, Cruz lo ha descrito también en algunas acciones ya que tienen que ver no solamente con la investigación de los crímenes ocurridos en la protesta social, sino también en todo lo que es el entorno de la propia fiscal de la Nación. Creemos que no hay una independencia ni una objetividad de parte de ellos, ¿no? Pero también hay una carencia técnica en nuestro país para poder hacer una investigación adecuada. Entonces, nosotros, la propuesta es, bueno, o un apoyo técnico o un GI, ¿no? Que creo que debería de ser. Sí, es cierto que se necesita no solamente el apoyo, sino el compromiso del Estado peruano. La Comisión Interamericana fue a una misión de investigación a Perú, a invitación efectivamente, pero era prácticamente todos le pedían que se invitara a la comisión. Y creo yo que sí existe posibilidades, porque de todos los estamentos exige una investigación exhaustiva. Efectivamente hay algunas voces que dicen que el GEI no, porque esa es una interferencia a la independencia del Ministerio Público. Pero precisamente lo que hay la duda es efectivamente la objetividad que puede tener el Ministerio Público cuando ya de antemano se han señalado como que el responsable, y en coincidencia política con la investigada, de que el responsable de la masacre es Pedro Castillo. Entonces, creemos que ojalá que el Estado acepte y haga esa propuesta también, que la propia comisión lo señala en su informe, y la sociedad civil vamos a estar ahí permanentemente exigiendo que eso, si no es un hate, tiene que haber un apoyo técnico, ¿no? Nosotros mismos, nosotros como parte de la representación de las víctimas, quisiéramos presentar posibilidades, querer presentar peritajes técnicos alternativos a los que hay, ¿no? Pero también no nos es posible porque no hay en el país técnicos especialistas. Con respecto a las elecciones, se está anunciando una segunda jornada de protesta para julio, ¿no? La gente, ya hay una serie de encuestas que señalan que el nivel de popularidad de la presidenta Dina Boluarte sigue cayendo, o sea, nunca ha tenido aprobación y ahora está creo que en el 80% de desaprobación, me parece, y el Congreso en 90% de desaprobación. Entonces, la gente quiere que se vayan todos, ¿no? Se quiere una nueva posibilidad de tener un nuevo gobierno, de reforzar la institucionalidad democrática, pero la verdad es que la destrucción que ahora estamos viviendo de todos los estamentos, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, quieren tomarse el Jurado Nacional de Elecciones, quieren tomarse la Junta Nacional de Justicia. O sea, lo que estamos viviendo es como lo que decíamos con Coleta cuando nos encontramos aquí, parece que viviéramos un déjà vu. O sea, lo que pasó en el tiempo de Fujimori, cómo fue construyendo todo un aparato organizado de poder y cómo fueron ocupando cada uno de los estamentos precisamente para hacer lo que les dé la gana, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva
efectivamente creemos que tiene que haber un llamado internacional, nacional de protesta, pero también tiene que haber un llamado, una solidaridad internacional ante ello. Por eso sí nos parece desastroso el haber visto pues a la embajadora de Estados Unidos en el Perú tomándose una fotografía con la fiscal de la Nación que está siendo cuestionada. Entonces, creemos nosotros que a veces los gestos sirven mucho, ¿no? Nosotros hemos aplaudido y hemos, digamos, exclamado nuestra aceptación cuando, por ejemplo, el gobierno de España decidió no vender más estas armas, ¿no? Que se utilizan para la represión, precisamente por lo ocurrido en diciembre y en enero. O sea, pero es como decir, es una voz en solitario, porque muchos países lo siguen haciendo. El mismo Brasil, con Lula, sigue vendiéndole armas a nuestro país. Entonces, creemos nosotros, por eso que creemos que el llamado internacional y también a la solidaridad, para que no haya más muertos en nuestro país por la protesta, tiene que escucharse. ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte ante el anuncio de una nueva jornada de protesta en julio? Quieren más muertos, ¿no? O sea, anunciando que la represión va a ser de igual intensidad o mayor. O sea, ella dice que no sabe nada, que no se enteró de nada, que no dio órdenes de nada, sin embargo, ya nos ha adelantado, ¿no?, lo que puedan hacer en un futuro de represión. Gracias, Gloria. Cruz. Yo quería sumar a lo que ha señalado Gloria. En efecto, fue una sorpresa que, por ejemplo, este gobierno, con las masacres encima, haya aceptado las 2 visitas de trabajo de la Comisión Interamericana. Y eso significa que el gobierno, ya sea por las formas, ya sea por la presión internacional y la imagen internacional en la que está invirtiendo mucho para tratar de resguardar, le importa muchísimo, le importa muchísimo. Y por eso estamos acá también, ¿no? Para compartir lo que está sucediendo y focalizar que es importante que la región, además de solidarizarse, hayan países al que nuestro país escucha que puedan identificar estas 2 cosas mínimas, ¿no? Que necesitamos un grupo internacional de expertos independientes y que es importante que se muestre mínimamente la preocupación por por las decenas de personas asesinadas en el país, entre las que, dicho sea de paso, hay menores de edad. Y son personas que pertenecen a grupos que han sido eternamente discriminados. Quechuas, aymaras, y que esto tiene un impacto trascendental en un país que ha tratado de pasar del periodo de violencia de hace 20 años, ¿no? Entonces, creemos que al gobierno le importa mucho eso. Y por eso es importante que los actores internacionales, el gobierno de Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos puedan visibilizar su voz mínimamente de preocupación y puedan, por supuesto, dar, creo yo, las mayores facilidades en lo posible para que el GIEI pueda ser posible, ¿no? Pueda ser posible. En relación a las elecciones, es justamente uno de los temas por los cuales nosotros señalamos que esta democracia ya no es democracia. Uno de los pilares es el principio democrático. Que gobierne el programa político y democrático que la población en su momento eligió, pero lo que tenemos en este momento es absolutamente lo contrario, absolutamente lo contrario. Tanto los planes como los actores que no fueron elegidos en este momento están en el poder y gobiernan en el país. Cuando Dina Boluarte asumió constitucionalmente la presidencia ante el golpe fallido de Pedro Castillo, ella hablaba de llamado a elecciones. Pero ahora ha señalado de que eso ya quedó fuera, responsabiliza al Congreso, que, oh sorpresa, la sostiene en el poder,
de que supuestamente su propuesta no funcionó y por el momento tendremos Dina Boluarte tal como está hasta el 2026. Pero nosotros creemos que esta arremetida autoritaria y antidemocrática tiene planes de quedarse más allá del 2026. Realmente. Esa es la percepción, eso es lo que estamos viendo, y por eso hablábamos de que era importante que Perú no caiga o no siga cayendo en las manos de estos grupos de poder que nos pueden convertir en el país más duro autoritariamente y violador de derechos humanos. Porque miren, niños asesinados, adolescentes asesinados, no importa. Y está en videos las muertes. Entonces, el tema de las elecciones, pues no va más, lamentablemente, pero es una de las principales demandas de las protestas pacíficas que se han desarrollado y que se van a seguir desarrollando. ¿Por qué no hay líder de las protestas? Bueno, creo que esa es una de las evidencias de cómo es que el sistema de participación política ha omitido históricamente a grandes grupos de la población que justamente en este momento están movilizándose, ¿no? Ya actores de izquierda, de derecha o simplemente grupos políticos que luchan por la democracia y los derechos humanos han quedado, digamos, fuera de ello, ¿no? Y solamente para sumar algo que había olvidado, no solamente es autoritarismo de los derechos humanos, sino también fascismo. Hay grupos que apoyados por actores políticos que literalmente van a espacios ciudadanos a romper el debate, a impedir que las personas salgan de esos espacios e incluso hasta agredirlos. Es el ejemplo de un grupo fascista, violento, antiderechos, que se llama La Resistencia, que no obstante haber sido denunciado muchas veces en el sistema de justicia, hasta ahora continúa en la impunidad. Y dicho sea de paso, que no les sorprenda que lo que estamos en este momento nosotras señalando puede ser, como ya lo ha hecho la presidenta Dina Boluarte, catalogado por el gobierno peruano como un acto de traición a la patria. Porque así ya lo ha dicho con otra persona que en otros territorios ha estado indicando lo que pasa en el país. Gracias. Gracias, Cruz. ¿Tienes algo que agregar? ¿No? Okay. Muy puntual, y es que creo que fundamentalmente estamos aquí para que el gobierno de los Estados Unidos sea coherente, porque si su política de derechos humanos cuestiona las democracias donde, según el gobierno, no están funcionando como tales porque no hay respeto a los derechos humanos, llámese Nicaragua o Cuba o Venezuela, pues en Perú no puede medir las cosas de otra manera. Muchas gracias. Muy bien. Como empezamos un poquito tarde, voy a extender unos minutos más para tomar un par de preguntas más. ¿Está bien? Al compañero de Colombia salió. ¿Quieres leer un par de preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas de los que nos acompañan por internet, en Zoom y Facebook. La primera va dirigida a Gloria Cano. Si podría explicarnos la relación o división de labores entre los de la Fiscalía que interrogaron a Dina Boluarte recientemente y el equipo especial designado para investigar las muertes en las protestas. Creo que sería bueno poner 3 preguntas y ahí lamentablemente Listo. tenemos que cerrar. La segunda va dirigida a Cruz Silva. Dado a que las órdenes de operaciones tanto para Juliaca como para Ayacucho ya fueron publicados en medios de comunicación, ¿qué nos cuentan esos documentos sobre la cadena de mando dentro de la PNP y el Ejército y posible conocimiento de Otárola y Boluarte respecto a estas operaciones? Y por último, para todos, el gobierno está en campaña contra las falsas narrativas. Incluso se reunió con Wola como parte de esa campaña. ¿Qué opinión les merecen esos intentos de negar la realidad? ¿Eso es todo? Hay unas 5 o 6 más, pero paremos ahí y luego volvemos si tenemos tiempo. No, creo que no vamos a alcanzar, lamentablemente, pero yo cedo la palabra vamos al revés. María Isabel, ¿tienes algún comentario? Entonces, Cruz, y luego terminamos con Gloria. Sí, solamente señalar que en efecto
no necesariamente por una política de transparencia sobre un acto importante y público como la investigación sobre estos crímenes. No se conocen estas informaciones por parte de la propia Fiscalía, sino que son trabajo de periodistas de investigación, por la que en cierta forma nos logramos también enterar de lo que ha pasado con las órdenes, ¿no? Particularmente respecto a señalar que sabemos por experiencia, por ejemplo, el caso del juicio Fujimori, de que es ineludible la responsabilidad política y penal de quienes en este momento ejercen el poder y constitucionalmente son los jefes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Entonces la responsabilidad, por supuesto, y además por cosas que también Gloria Cano nos podrá comentar, apunta definitivamente a Dina Boluarte y también al premier Otárola. Sí, gracias. A ver, como la presidenta Boluarte, el premier, así como los ministros, tienen el derecho al antejuicio, no pueden ser juzgados, tiene que haber previamente una investigación y una autorización por parte del Congreso para poder pasar a un siguiente proceso que es lo del Poder Judicial. O sea, la Fiscalía los puede investigar y tienen que ser investigados por su investidura por fiscales supremos. No puede ser investigados por fiscales de primer nivel, sino fiscales supremos. Es por ello que hay una Fiscalía de la Nación, hay un equipo de la Fiscalía de la Nación que está investigando a los que han sido ministros y a Dina Boluarte. Que efectivamente no hay una efectividad, no la hay. Hemos visto, por ejemplo, que como dicen, los periodistas han podido obtener algunos planes operativos y algunos documentos importantes y la Fiscalía todavía ni siquiera los ha pedido, o sea, los pidió, se los negaron, pero no ha hecho el siguiente paso. O sea, y pongo, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso del Palacio de Gobierno, cuando la Fiscalía pidió al Palacio de Gobierno las cámaras de vigilancia para ver por dónde había salido la cuñada de Castillo al momento que iban a intervenir a la Fiscalía. El Palacio de Gobierno dijo que no les iban a entregar las cámaras, los videos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Rodeó Palacio de Gobierno y sacó e incautó todos los videos. El fuero militar, mejor dicho, el Ministerio de Defensa y el Ejército se han negado a entregarle los planes operativos. ¿Pero qué ha hecho la Fiscalía? ¿Ha ido a incautar los planes? No, sigue preguntando qué va a hacer. Oficialmente no hay una respuesta, no ha ido ni siquiera al juez a decir, ordénele entregarme los planes operativos. O sea, la ineficiencia o la falta de efectividad de esta investigación efectivamente se ve. Con respecto a lo que se señala, si estos planes involucran, pues llegarse a la cadena, en una cadena de mando, para mí efectivamente lo hay. O sea, en las mismas palabras que ellos señalan, ellos dicen, la presidenta y los ministros dan lineamientos, nosotros trazamos la estrategia, esa estrategia tiene que ser dibujada y plasmada en planes tácticos, y esos planes tácticos se ponen en operaciones con las tropas. Pero así como hay los órdenes, hay un control. O sea, ¿cómo se garantiza de que esa ejecución de esos planes tácticos obedezcan a los planes estratégicos y los estratégicos a las directivas? Hay un control. Entonces, aquí no vale decir, yo me enteré por las redes sociales que habían habido muertos. No hay. O sea, si esa va a ser su defensa, entonces que vayan construyendo el pabellón de mujeres en Adinoe, ¿no? Gracias. Muchas gracias a los tres. Solo quiero, como se aludió a una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, con Wola, yo quiero clarificar que la Embajada de Perú solicitó a Wola una reunión cuando ella realizó su gira en el mes creo que fue en fines de enero, inicios de febrero, y nosotros accedimos a la reunión y como han dicho acá, el gobierno tiene una clara intención de cambiar la narrativa, de acallar voces como las nuestras, como las de ellas, para imponer su propia narrativa. Y como dijo Cruz, el gobierno de Dina Boluarte le importa mucho su imagen internacional. Y por eso es más importante que nunca que se escucha
la voz de la sociedad civil, de las víctimas, de las personas que están defendiendo la democracia y los derechos humanos en el país. Es esencial y estamos muy complacidos que ustedes han podido venir hasta aquí. Sabemos que no es fácil, sabemos que es costoso, sabemos que hay muchos ataques hacia ustedes, hacia sus instituciones. Se mencionó la resistencia, pero no mencionaron de que visitan las oficinas de ustedes regularmente y atacan en redes a ustedes y a sus miembros regularmente. Los acusan de ser terroristas, de ser no sé qué cosa. Entonces, yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta. Y bueno, nuevamente les agradezco la presencia de ustedes, agradezco la presencia de todos ustedes que han venido acá en persona y las que nos han escuchado en línea. Y pues seguimos, porque Perú merece una democracia real. Muchas gracias.